Las aponeurosis de los músculos planos del abdomen están pasando ¿qué? Anterior al recto. Sino, ¿qué vamos a decir? Si pinchamos ahí inferior, ¿qué vamos a describir? Que solamente se forma la capa que anterior de la vaina recta. ¿Y quién forma la capa anterior de la vaina de los rectos en el cuarto inferior? Las aponeurosis de los tres músculos planos ¿de qué? Del abdomen. ¿Habrá capa posterior? ¿Ven o no ven? ¿Hay o no hay? ¿Qué dicen? No hay. ¿Por qué? Porque estas aponeurosis forman la capa posterior. Y si no hay, y si todas las aponeurosis se van anteriormente, no va a haber capa posterior. Y en el intersticio, no, en la intersección del cuarto inferior con los tres cuartos superiores, ¿qué va a pasar? Se va a formar, ¿qué hemos dicho? ¿La línea qué? ¿La línea qué? Arqueada, o el famoso arco de Douglas, arco semilunar de Douglas. Hasta aquí es los tres cuartos superiores y de aquí es el cuarto ¿qué? Inferior. Aquí ¿qué está pasando? Las aponeurosis de los músculos planos del abdomen se están yendo anterior. No hay aponeurosis en la parte posterior, por ende queda libre. No hay vaina. Pero hay ¿qué? Fascia transversalis. Hay ¿qué? Grasa extraperitoneal y peritoneo ¿qué? Parietal. Pero esas tres estructuras no forman parte de la vaina. No van a formar parte de ¿qué? De la vaina, ¿no? ¿Qué vas? Ok. Esta imagen es de los tres cuartos superiores o cuarto inferior, ¿qué dice? Superior. Inferior. Superior no era el que. No, superior es el. No, ¿qué habla? No, espera. No, ese superior, ese superior que. Tres cuartos superiores o cuarto inferior, Melina. Cuarto O necesitas inferior. lentes. Sí, cuarto inferior. No, de verdad. Cuarto inferior. Cuarto inferior de aquí y el de acá son los tres cuartos Aquí cuarto superiores. inferior y aquí dos tercios. Tres No, cuartos ya me superiores. confundí. Es que no veo bien, doctor. Por eso está adelante, pero aún así no veo bien. Los dos son superiores. Tiene- Melina, mira. Los dos tienen las. Se Ah, dividen. ¿De cierto, acuerdo? cierto. Los dos son iguales, sí. Son superiores. ¿Qué? Superiores. Ha hecho su tarea, ha estudiado. Estudiador. Sí. No creo que sea superior, pero bueno. Sí. ¿Cuándo su clase? Dice. Mañana. Mañana. Tiene que ser Mañana. testículo, ¿eh? Sí, Sí. también. Va a preguntar testículo, todo de testículo. No los tiene que cantar. No, después No, se que puede no, todo. va a preguntar Rubierio. No, sí, doctor, despacio. Esa imagen es que tres cuartos superiores y cuarto inferior. Cuarto superior. Después pisamos Juan. Cuarto inferior. No hay vaina que la capa posterior de la vaina de qué de los no. ¿Qué habla? ¿Qué habla? Ahora se entiende la vaina de los rectos. Sí, claro. Tanto que sabías que era el inferior, ¿no? Y ahora sí. Está facilito. Uf, sí. Está mirando. Solo está facilito. Sí, sí, sí. Está facilito. Ya me gustó ya. Queda rico ese abdomen. Puta madre, el doctor se acordó que me iba a preguntar de testículo, huevo. Solito, yo no le dije nada. Puta madre, se acordó. Ya valió, pero. Estudias, pues. Ah, le vas a tener que estudiar doble. No, ni cagando, voy a leer como. Ya me he confundido La mejor con... clase del año. La mejor clase que he escuchado en el doctor. O tal vez es porque he estudiado, o tal vez porque he estudiado. No, es que es abdomen, es Creo que porque hemos anatomía. estudiado. No es anatomía, es Pero qué anatomía. bonita clase, Dios mío. Sí. Se paró el pito. Todas saben que el cuerpo que necesita sangre Pues bájalo. y qué. Ajá. En este caso, ¿qué? Oxígeno y nutrición, ¿no? Y todo eso viene por las arterias. Por eso describimos ¿qué? Irrigación. ¿Ya? Irrigación de qué? De la región abdominal. Veamos. No, pero. ¿Qué arterias vamos a encontrar? ¿Cuáles van a irrigar la pared abdominal? Solamente estamos hablando de pared. No estamos hablando nada de qué, de estómago. Cuando veamos estómago es más bonito, interesante. Cuando vamos a ver qué,
Tan lindo que vamos a llorar. No me crees eso de ¿Cuál? más ¿Qué bonito. tema? Irrigación de estómago, de las Más vísceras. bonito es más atrayente. ¿A usted Lo atrayente es que su parte favorita, doctor? ¿Qué? ¿Su parte favorita? Todo es mi parte favorita. Los testigos. ¿Quién va a exponer testículos? No, no, doctor. Yo no. No sé. Va a ser así. Ya, Si estamos en anatomía y todo es práctica, por si acaso. No sé. Va a traer su pieza anatómica, doctor. Se lo queda, doctor. así dice el doctor. Se lo queda, doctor. Se lo queda. Nos estaba indicando cómo me explica. Empieza a nacer. El doctor va a estar feliz. Ya, dejemos el tema. Veamos las arterias que digan pared abdominal. La primera que vamos a ver es esta. Acá está. Arteria ¿qué? Epigástica ¿qué? Superior. La arteria epigástica superior, como ven, van a ser ¿de dónde? De esta arteria. Esta es la arteria ¿qué? Torácica, arteria torácica ¿qué? Interna. Lo he considerado como arteria ¿qué? Mamaria ¿qué? Interna. Cuando hemos visto que, en este caso ¿qué? Cuello, ¿qué hemos dicho? La arteria subclavia izquierda nace ¿de dónde? Del arco de la aorta. La arteria subclavia ¿qué? Derecha nace ¿de dónde? Del tronco brachiocefálico. Y la única rama que nace inferiormente, es decir, que va en dirección inferior, es la arteria ¿qué? Torácica ¿qué? Interna. Como ven, pasa detrás de los cartílagos costales. ¿Llega a dónde? Al sexto espacio ¿qué? Intercostal y se divide, se bifurca, como quieran llamarlo, en arteria ¿qué? Arteria musculofrénica, que va a ir por el reborde costal, va a dar ¿qué? Las arterias intercostales ¿qué? Anteriores desde el séptimo espacio intercostal hasta el 11º espacio intercostal. ¿Ya? Luego, el otro ramito va a ser, ¿qué hemos dicho? La arteria ¿qué? Epigástica superior. Si nos hemos pinchado ya con algunos grupos, arteria epigástica superior. ¿Qué vamos a describir? Rama de ¿qué? De la arteria ¿qué? Torácica interna, mamaria interna. ¿Dónde inicia? Hemos dicho en el sexto espacio intercostal. ¿Cuál va a ser su recorrido? Va a pasar por detrás del músculo recto del abdomen. Va a pasar ¿qué? Superficial a la capa posterior de la vaina de los rectos. Y a nivel del ombligo se van a astomosar con ¿qué? Con la arteria epigástica ¿qué? Inferior, ¿no? Ok. Otra arteria, esta. Es la arteria ¿qué? Epigástica ¿qué? Inferior. La arteria epigástica inferior, vamos a decir que es rama de ¿qué? De la arteria ilíaca ¿qué? Externa, de su porción medial de la arteria ilíaca externa. Como ven, asciende en sentido superior y medial hacia el ombligo. Cruza el arco de Douglas. Va a pasar profundo al músculo recto del abdomen. Va a pasar superficial a la capa posterior de la vaina de los rectos. Y a nivel del ombligo se van a astomosar con ¿qué hemos dicho? Con la arteria ¿qué? Epigástica ¿qué? Superior. Se van a astomosar. Y llega pared abdominal. Es una de las arterias que ve llegar pared abdominal. Vámonos con esta. Esa es la arteria ¿qué? Sí, no, esta es la arteria ¿qué? Epigástica ¿qué? Lateral. Arteria epigástica lateral. ¿Qué vamos a decir de la arteria epigástica lateral? ¿Van a ser de qué? De la arteria ¿qué? Circunfleja ilíaca profunda. ¿Ya? La arteria circunfleja ilíaca profunda nace de la arteria ilíaca externa, pero de su extremo ¿qué? Lateral. Del medial ¿qué nace? La epigástica inferior. Lateralmente ¿quién nace? La arteria circunfleja ilíaca ¿qué? Profunda. La arteria circunfleja ilíaca profunda en relación al ligamento inguinal pasa profundo, por eso no se ve. Y antes de llegar a la espina ilíaca anterosuperior da un ramito. Su único ramo colateral, ¿cuál va a ser? La arteria epigástrica ¿qué? Lateral.
La arteria epigástica lateral va ascendiendo lateralmente por la pared abdominal. ¿Entre qué estructuras los vamos a encontrar? Profundamente el músculo transverso del abdomen, superficialmente ¿qué? El músculo oblicuo ¿qué? Interno. Y entre esos dos músculos, ¿qué capa encontramos? Hemos dicho, la capa ¿qué? Vasculonerviosa. Sino la arteria epigástrica lateral pasa por la capa vasculonerviosa. Por ahí va a pasar. Y ahí lo hemos encontrado, ahí lo hemos pinchado. Y de paso, con su vena más lo hemos pinchado. Y bueno, se anastomosa con ramas de qué? De la arteria musculofrénica también. Ahora nos falta esta arteria. Esa es la arteria ¿qué? Epigástrica ¿qué? Superficial. ¿Ya? La arteria epigástrica superficial nace ¿de dónde? La arteria ¿qué? Femoral. ¿Ya? Arteria femoral. Vamos a ver que la arteria femoral, uno de sus primeros ramos es la arteria epigástrica superficial. Como ven, eso asciende en sentido superior hacia el ombligo. Pero ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo hemos pinchado esa arteria epigástrica superficial? A nivel del tejido celular ¿qué? Subcutáneo. Ahí lo hemos visto, ahí lo hemos pinchado, ahí lo hemos encontrado, ¿no? Y bueno, esas son las 4 epigástricas que tiene ¿qué? La irrigación de la pared abdominal. Y lo hemos visto en teoría, lo hemos visto en práctica igual, lo hemos pinchado. Y no son las únicas, hemos dicho. También las arterias lumbares van a ¿qué? Irrigar ¿qué? Parte de esa pared ¿qué? Abdominal. Las arterias lumbares son 5. Las primeras 4 nacen directamente de la aorta abdominal. La quinta arteria lumbar nace directamente de la arteria sacra media. Pero estas arterias lumbares van a dar ramos musculares para irrigar pared abdominal. ¿Ya? Van a tener ese recorrido, van a dar esos ramos, sí, también va a ser de esa forma. Qué aburrido. Doctor, en el libro no sale ni solo salen 3 de la arteria epigástrica. Solo salen Rubier, tienes que revisar. Moore es muy resumido. ¿Tienes Rubier? Sí. Solo salen 3. ¿Qué más? Ya pasaste hasta acá. Ahora veremos que internamente Eso a es la lo pared interno. abdominal, Sí, el interno lo hizo. ¿qué Solo hemos sale visto esto. internamente en la pared Arteria, abdominal? ¿Qué vamos a ver? Vena y nervio. Vamos a ver finalmente que un pliegue en la parte media. ¿Cómo lo describe la literatura? Pliego umbilical medio. Pliegue umbilical ¿qué? Medio. No estoy diciendo medial, sino ¿qué? Medio. Y cuando es medio, se encuentra en la línea ¿qué? Media, ¿no? Y si es medio, ¿habrá derecho izquierdo? No, pues si está en la parte media es uno, es el K. Ahora, ¿quién lo forma? ¿Por qué se forma ese pliegue? Por un cordón fibroso conocido como uraco. ¿Qué? Ese uraco viene dice de dónde? Desde el vértice del ombligo, desde el vértice de la vejiga hacia la parte posterior del ombligo. Así que hay un pliegue que va desde el vértice de la vejiga hacia la parte posterior del ombligo. ¿Qué se llama eso? Uraco. Este peritoneo parietal, grasa extraperitoneal, esta fascia que transversales lo envuelven y forman ¿qué? Un pliegue. ¿Qué se llama? Pliegue umbilical medio. Lateralmente vemos otro pliegue. Derecho, izquierdo ya está diseccionado. No, derecho está bien, izquierdo no está diseccionado en este caso. ¿Qué se va a llamar esto? Medial. Pliegue umbilical medial. Medial, ¿ya? Medial. ¿Qué significa medial? Cerca a la línea ¿qué? Media. No está en la media, no está en la línea media. Cerca a la línea media. Medial.
Ahora, vamos a ver que este pliegue, internamente, ¿qué encontramos? Dice que un ligamento. ¿El ligamento qué? ¿Umbilical qué? Medial. ¿Ya? ¿Qué había sido eso? Embriológicamente. ¿Había sido qué? La arteria qué? Umbilical. Arteria umbilical. En la vida fetoplacentaria, ¿qué? El producto, el feto, recibe ¿qué? Oxígeno, nutrición, sangre, ¿dónde? De la madre, mediante la placenta. ¿Pero mediante qué? Mediante el cordón umbilical. Ese cordón umbilical tiene ¿qué? Arterias umbilicales y venas umbilicales. Las arterias umbilicales en el posnacimiento se van a volver en ligamento ¿qué? Umbilical, se atrofian, dice, y forman el ligamento ¿qué? Umbilical ¿qué? Medial. Ese ligamento umbilical medial va a estar cubierta de ¿qué? De fascia transversalis, grasa extraperitoneal, peritoneo ¿qué? Parietal. Y ya no es que un ligamento, ¿qué va a ser? Un pliegue. ¿Qué se llama eso? Pliegue umbilical medial. ¿Qué habla lateral? Lateralmente vemos otro pliegue. La umbilical lateral. Ese es el pliegue ¿qué? Umbilical ¿qué? Lateral. Lateral. Umbilical. Pero internamente, ¿qué había sido? Si lo diseccionamos, miren, ¿qué había sido? En el lado ¿qué? Izquierdo. Arteria. Nace de la arteria ilíaca externa, de la parte medial de la arteria ilíaca externa. Cruza el arco de Douglas, pasa posterior al recto, pasa superficial a la capa posterior de la vaina de los rectos, va en dirección hacia el ombligo, se anastomosa con la arteria epigástrica superior. ¿De qué estoy hablando? La arteria epigástrica ¿qué? Pero aquí lo describe como ¿qué? Como vasos epigástricos ¿qué? Inferiores. Si yo hablo de vasos, me refiero ¿qué? A arteria y vena. ¿Sino qué vamos a decir? Si lo diseccionamos a estos pliegues, ¿qué había tenido ahí? Los vasos epigástricos ¿qué? Inferiores. Así que a estos vasos epigástricos ¿qué? Inferiores, lo cubro con ¿qué? Con fascia transversalis, con grasa extraperitoneal, con peritoneo parietal y se forma ¿qué? Un pliegue. Pliegue umbilical ¿qué? Lateral. Derecho, izquierdo. Ahí está. Ahora, entre estos pliegues, ¿qué voy a encontrar? Fosas. Fosas. Estas dos fositas, 1 y 2, se encuentran por encima de la vejiga. ¿Qué se va a llamar? Fosa ¿qué? Supravesical. ¿Qué voy a decir? La fosa supravesical, ¿entre qué ligamentos lo encuentro? Entre el ligamento ¿qué? Umbilical medio y los ligamentos umbilicales ¿qué? Mediales. Ahí está. Pliegue umbilical. Entre el pliegue umbilical medial y lateral encuentro otra fosa. Esa es la fosa ¿qué? Umbilical ¿qué? Medial. Medial. ¿Entre qué pliegues encontramos a la fosa umbilical medial? Entre el pliegue Umbilical Entre el medio. pliegue umbilical medial y el pliegue umbilical ¿qué? lateral. Lateral. Derecho, Is- izquierdo ya está diseccionado. Fosa, no, pliegue, fosa inguinal. ¿Y esta va a ser qué? La fosa ¿qué? Fosa. Umbilical ¿qué? ¿De Douglas? Lateral. ¿Cuál?
¿Qué vamos a decir de la fosa umbilical lateral? Que se encuentra, ¿qué? Lateral al pliegue umbilical, ¿qué? Lateral. ¿Cómo? Ya. Si nos vamos a ver que esa fosa umbilical, ¿qué? Lateral, se encuentra lateral al pliegue umbilical, ¿qué? Lateral. Ya. Y bueno, si no, Acá me sale en un una video, mira. pieza no diseccionada de la configuración interna de la pared abdominal, vamos a encontrar esos 5 pliegues, esas 3 pares de fosas. Tendríamos que encontrar en una pieza no diseccionada. Porque cuando ya es diseccionada, ¿qué pasa? Ya no hay esas fosas, ya no hay esos pliegues. ¿Qué va a haber? El contenido de esos pliegues, que pueden ser esos vasos que epigástricos inferiores, podemos ver el uraco en algunos casos, ¿ya? Y bueno, parte de qué, de ese ligamento umbilical que medial, ¿no? Como dice la literatura. Eso es lo que vamos a ver, jóvenes. Eso es lo que vamos a ver. Ok, ya. Ah, ya. ¿Ya te ubicas tú? No. Vámonos a dónde? No puedo contigo. Vámonos a la intersección entre el tronco y la extremidad inferior. ¿Eso qué se llama? Región inguinal. Mi cerebro. Dios mío, mi cerebro. ¿Qué vamos a decir? Bueno, ¿cómo lo clasifica Keimur? Keimur describe a la región inguinal que se encuentra, dice que, entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo ¿qué? Del pubis. Toda esa región es la región ¿qué? Inguinal. ¿Qué dicen los clásicos? Los clásicos ya describen que trazan líneas imaginarias. Trazan una línea imaginaria que, en este caso oblicua, que pasa desde la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pubis. Otra línea imaginaria que, en este caso que vertical, que se va a encontrar en la parte media de la pared abdominal. O algunos dicen que rodeando que el borde lateral del músculo que recto del abdomen. Y trazan otra línea que transversal que se va a cruzar entre la espina ilíaca que anterosuperior hacia la otra espina ilíaca anterosuperior o hacia el borde lateral de qué? Del recto. Bueno, pero esa región inguinal se va a encontrar entre ese tronco y esa extremidad que inferior. ¿Qué encontramos ahí? Como dice ahí, ¿qué? El conducto que inguinal. ¿Y qué vamos a encontrar en ese conducto inguinal? Depende. Vamos a ver qué. En el varón, ¿qué encontramos? ¿Con algún grupo hemos pinchado qué? ¿Testículo? No, todavía. No. Ok. Anillo inguinal superficial. Por el conducto inguinal en el varón, ¿qué pasa? El cordón espermático o funículo ¿qué? Espermático. En la mujer, ¿qué pasa por el conducto inguinal? El ligamento redondo del útero. Así que en el varón y en la mujer, a nivel del conducto inguinal, ¿pasa lo mismo? No, es diferente, es muy diferente. Conducto inguinal. Ahora este conducto inguinal, ¿ya? Un conducto va a tener que un orificio de entrada, un orificio de salida. Uno se va a encontrar externamente, uno que internamente. Ya eso lo describe como ¿qué? Como anillos. ¿Anillo qué? Superficial. ¿Ya? Que podemos decir que es la entrada al conducto inguinal. Va a ver que el anillo ¿qué? Inguinal ¿qué? Profundo. Vamos a decir que es la salida al conducto ¿qué? Inguinal. ¿Ya? Y vamos a ver que por ese conducto encontramos diferentes paredes. Vamos a ver que la pared ¿qué? Del conducto inguinal, la pared anterior, va a estar formada por diferentes estructuras, como ¿qué? Como la aponeurosis de ¿qué? Del músculo oblicuo externo, dice la literatura.
vamos a ver que su borde inferior de ese conducto inguinal va a estar formada ¿por qué? Por parte del ligamento que inguinales. Vamos a ver que el borde superior de ese conducto inguinal va a estar formada ¿por qué? Por la ponerosis del músculo oblicuo que externo más que la ponerosis del músculo que oblicuo interno, dice la literatura. ¿Ya? Y bueno, hemos dicho que ese conducto inguinal tiene un anillo superficial y un anillo ¿qué? Profundo. Anillo externo, anillo interno, depende de su posición. ¿Ya? Superficial porque se encuentra cerca a la superficie y también lo describe como externo. Anillo ¿qué? Profundo porque se encuentra cerca ¿qué? A la cavidad abdominal, o anillo inguinal ¿qué? Interno porque se encuentra internamente en relación al externo. ¿Ya? Y como ven, por ahí, ¿qué está pasando en este caso? El cordón que es espermático. ¿Ya? El cordón espermático. Y bueno, vamos a ver que su pared posterior va a estar formada por qué estructuras. Más que todo por fibras que vienen del músculo transverso del abdomen. Y bueno, esta es una vista que, como dice aquí, la cara interna de qué? De la pared que abdominal. En la parte media, ¿qué hemos visto? Y hemos visto con ustedes. ¿Qué es esto? ¿Qué encontramos entre los músculos rectos del abdomen? Línea alba, línea blanca, ahí está. Este es el músculo recto que derecho, recto que izquierdo. Vista posterior, por si acaso. ¿Qué será esto? El arco semilunar de Douglas, la línea arqueada. ¿Quién lo cruza? La arteria epigástrica que inferior. Ahí están los vasos epigástricos inferiores. Arteria ahí, ven. En preparado hemos pinchado ambos. Hemos visto ambos. Miren, ¿y qué será esto? Están haciendo de aquí la arteria epigástrica ¿qué? Inferior. ¿Qué será esto? Arteria ¿qué? Ilíaca externa. Cuando veamos que fisigación de la pared abdominal, ¿qué vamos a decir? De la pared posterior. La aorta abdominal, ¿dónde inicia? Vamos a decir, en el hiato aórtico. Es una continuación de la aorta ¿qué? Torácica. ¿Dónde termina la aorta abdominal? A nivel de ¿qué? De la vértebra lumbar ¿qué? 4, vamos a decir. ¿En qué termina? En arteria ilíaca común derecha, arteria ilíaca común ¿qué? Izquierda. Las comunes se dividen ¿qué? En arteria ilíaca ¿qué? Externa, interna. La interna las llamas incavidad pélvica. ¿Y qué pasa con la externa? Se va a miembros inferiores. La arteria ilíaca externa, cuando pasa el ligamento inguinal, cambia de nombre. ¿A qué? Arteria femoral. Aquí existe un solo vaso, una sola misma arteria, que superior al ligamento inguinal, ¿qué se va a llamar? Arteria ¿qué? Ilíaca externa. Esa arteria inferior al ligamento inguinal, ¿qué se va a llamar? Arteria ¿qué? Femoral. Ligamento inguinal superior al ligamento inguinal, ¿qué se va a llamar? Arteria ¿qué? Ilíaca ¿qué? ¿Y qué hemos dicho? Medialmente, ¿quién nace? La arteria epigástrica La arteria inferior. ¿qué? Inferior. En este caso, derecha, izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. ¿No es? ¿No es izquierda? No, no es posterior. ¿no Derecha. es? Es posterior, pero está así. Ah, ok. Sí, sí, perdón, bro. Me lo quedo. Y medialmente, ¿quién nace de la arteria ilíaca externa? Hemos dicho. La arteria ¿qué? Circunfleja ilíaca ¿qué? Profunda. Como ven, pasa ¿qué? Profundamente al ligamento inguinal. Y antes de llegar a la espina ilíaca anterior, ¿qué se da un ramito? Que va a ir a la capa vasculonerviosa. ¿De qué arteria estoy hablando? Arteria epigástrica lateral. Porque la superficial va a tejido adiposo, a tejido celular subcutáneo. ¿No? Ahí está. Miren, esto es el anillo inguinal ¿qué? Profundo. El anillo inguinal ¿qué? Interno, como quieran llamarlo. ¿Qué va a pasar por ahí? Miren, el conducto ¿qué? Deferente. ¿Qué va a ingresar por ahí?
la arteria testicular que nace de la aorta abdominal, por si acaso. ¿Qué va a salir por ahí? La vena testicular que va a ir a terminar la derecha a la vena cava inferior, la izquierda a la vena renal que izquierda. Eso vamos a ir viendo. Es una vista posterior. ¿Qué tenía que ver la vena? What? ¿Qué tenía que ver la vena? Ay, eso se ve. Y si no hay, lo vamos a diseccionar. ¿Qué tenía que ver la vena? No hay problema. Respirar, no te quiero. No, Las caras de ¿qué? no puedo. Al no sé Panchito, si- en diciembre. Hasta noviembre no puedo. Porque tenemos que ser por extremidades. Qué bonito tema, Dios mío. Así también. Me he quedado imbécil. Contenido del conducto inguinal en el varón. ¿Qué ha sido? Cordón que es espermático. También conocido como qué. Las últimas ediciones de los libros de anatomía está como qué. Como funículo. ¿Funículo qué? El contenido, pero en la mujer, ¿qué había sido? Ligamento redondo. ¿Ligamento redondo de qué? Del útero. Del útero, porque hay ligamento redondo del hígado, por si acaso. Ujú. ¿Ya? Hoy el receso. Desde eso, Sí. van a descansar, ¿saben cuándo? Ya saben ustedes cuándo van a descansar. ¿Cuándo vamos a morir? Siga, de verdad, me encantaba. Yo sigo. Ya no lo molesto más. No voy a dormir. Ahí tenemos que. Va a quedar toda la noche esto es estudiando. Qué rico. ¿El ligamento qué? ¿Redondo de qué? Del útero. Del útero. Esto viene desde dónde? Desde los cuernos de qué? Del útero viene. Ya, y como ven, ahí está terminando. Termina normalmente el labio mayor, que se la liga. Cordón espermático, estamos hablando de qué? ¿Varón o mujer? Varón. ¿Mm? Depende. Varón. Cordón espermático o funículo espermático. Vamos a pinchar como uno solo. Hay una pieza que no está diseccionada todavía. Hemos pinchado ¿qué? Cordón espermático, funículo espermático. ¿Qué vamos a decir? ¿Pasa por dónde? Por el conducto que Inter. tiene capas que normalmente en preparados son muy delgadas. Algunas se ven, sí, algunas no se ven. Tiene tres capas. La más externa que es la fascia que es espermática que Externo. luego encontramos que la capa muscular que es la fascia que cremastérica y la más profunda es la fascia Espermática espermática que interna. Esas son las tres cubiertas que tiene que el cordón espermático. Así que ese cordón espermático está cubierto por tres fases. Son estas tres cosas. Esa se ve, porque se ve como pequeñas fibritas musculares. Si pinchamos eso, ¿qué va a ser? Fase espermática, el músculo cremastérico. Músculo cremastérico. Ahora, ese cordón espermático tiene cubiertas. Algo que lo está cubriendo externamente, que son tres fases, pero tiene un contenido. ¿Cuál va a ser su contenido? Para eso vamos a hacer un corte ahí transversal. Vamos a ver que el contenido de qué, del cordón qué, espermático. ¿Qué había tenido? Vamos, en la parte media, ¿qué vamos a encontrar? Arteria testicular. La arteria qué, testicular. Eso tenemos que ponerlo en- ¿Qué vamos a decir de la arteria testicular? En primera instancia, ¿qué? Forma parte de qué? Del cordón qué, espermático, ¿no? Es mi cuarto. Adelante, doctor. No, ese es el docente. Por eso, adelante. Al mi amor, ¿qué? No, no tiene.